La pregunta del millón es, ¿para qué hago este video? ¿Qué estoy buscando? Que de pronto explote este video de vistas, que aparezcan de la nada 1 millón de suscriptores. Bueno, si algo de eso ocurriera no estaría para nada mal. Empecemos entonces por aclarar que en este video no va a aparecer de ninguna manera imágenes alusivas, ilustrativas del tema. Así que me temo los que pensaban desde el primer momento que algo por el estilo podía llegar a suceder, lamento, pueden ir abandonando, pueden seguramente tener mejores cosas que hacer. Ver una película pornográfica por de pronto. A ver, a favor mío puedo decir que este tema es tratado, probablemente siga siendo tratado en algún programa de alguna materia en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, no importa cuál. Con lo cual, parece ser, no es un invento mío, el tema de la literatura pornográfica, si es que eso existe, mal que nos pese, hace a las cuestiones de este canal. El problema me parece es de base. ¿Tiene algo que ver la cultura de lo pornográfico con la literatura? Y si así fuera, ¿en qué se caracteriza? El campo de lo pornográfico excede a la literatura, tiene su propio origen. Vamos a ver, es cierto que se entromete en el campo de lo literario en busca de sus propios resultados, y lo que aquí vamos a hacer entonces es preguntarnos qué alcance tiene eso. No es fácil para mí tratar este tema. Habida cuenta, yo no consumo pornografía, ni literaria ni de otro tipo. Todo bien con los que sí lo hacen, ¿eh? O sea, no es una cuestión moral. O sí, es un tema que está atravesado por la moralidad, ¿no es cierto? Tal vez el mundo se divida entre los que consumen pornografía y los que no lo hacemos. Y alguien podrá decir, pero la Angelia, esas consideraciones que estás haciendo son muy pacatas, muy ingenuas o muy teñidas de moralina. Lo cierto es que para hacer este video yo tengo que estar pensando qué título le voy a poner, porque probablemente YouTube me lo baje o me lo desmonetice, considerando este contenido de algún modo inapropiado. Luego son los cultores de la libertad, ¿no? Las empresas estadounidenses que se envanecen de pertenecer a un país cultor de la libertad con su estatua ahí parada en la puerta. Por la otra parte te dicen que sí, que no. Desde que empecé a monetizar yo tengo que estar ocultando mi mano izquierda, de la cual sale humo, y recortando en la edición cada vez que me llevo esa mano izquierda a la boca. En fin, pero vamos a nuestro tema. ¿Existe la literatura pornográfica? Como decía, yo no sé mucho del tema, habida cuenta, no consumo pornografía, pero los que sí lo hacen, los que sí lo atienden al tema, los que viven de la pornografía, entre otras cuestiones, no te clarifican demasiado el panorama respecto de qué es pornográfico y qué no lo es. Confunden pornografía con erotismo, entonces de un tiempo a esta parte lo que anteriormente era literatura erótica como género, hoy día se considera eso literatura pornográfica. Yo encontré como muestra de lo que digo un artículo en internet firmado por un tal Sergio Sancor, que hace una lista de 10 libros recomendados de literatura porno y erótica. Pero después no te dice cuáles son las novelas, los libros de una u otra categoría, y entonces aparecen libros tales como El amante de Marguerite Duras. Bueno, no aclara en ningún caso si es erótica o es pornográfica. El diario de una mujer adúltera de Kurt Leviant. El Kama Sutra, que tiene autor, no es anónimo. El Kama Sutra lo firma un tal Malanaga Vatsyayana. Si bien es literatura, ¿podemos decir que el Kama Sutra es literatura erótica? ¿Es literatura pornográfica? Más allá de que se centra en la sexualidad y en la genitalidad. Vamos, son temas para ponerse a pensar en todo caso. Yo diría que el Kama Sutra más que nada es un manual de sexualidad. Bueno, cita un caso, no sé por qué pone nada más que un título, se puede poner toda la obra del Marqués de Sade. El Marqués de Sade creo que es un caso particular que
podemos tratar más al interior de este mismo video, si se trata de literatura erótica, si se trata de literatura pornográfica, acaso si se trata de literatura, el Marqués de Sade. Pone a Lolita de Vladimir Nabokov como literatura, vuelvo a decir, el título de la nota es 10 libros recomendados de literatura porno y erótica. Ahora después no dice Lolita a cuál de las dos categorías responde, si es que a ambas, tal vez. ¿Confunde el autor de esta nota ambas categorías? Lo erótico, lo pornográfico para él es indistinto. Para mí, Lolita de Nabokov no es ni una cosa ni la otra. Sí, tampoco soy indiferente, sé que existen desde proyectos editoriales, La Sonrisa Vertical, y autores que en la actualidad buscan, promueven la escritura pornográfica con sus propias características más allá de lo erótico. A ver, yo ya he tratado el tema del erotismo en la literatura y aún hay un video, búsquenlo, o les dejo por acá el link, sobre el erotismo en la literatura religiosa, que existe, y en donde yo decía entonces, el erotismo es todo aquello que nos atrae, que nos repele al mismo momento, incluido el sexo y la genitalidad, ¿por qué no? Esto habíamos visto en aquel video, aparece inclusive en el Cantar de los Cantares de la Biblia. Aparece no solamente el erotismo, llegado el caso, prefiguradamente también aparece el tema de la genitalidad. Pero el erotismo es mucho más que sexo, que genitalidad. Habíamos visto que el que mejor trata el tema del erotismo, que no de la pornografía, porque se sustrae de ese tema, es Georges Bataille, en su libro precisamente titulado El erotismo. Ulteriormente, yo había dicho que desde mi punto de vista, y creo que no lo estoy inventando, también del de Bataille como de muchos otros intelectuales, el arte en sí mismo es erótico, la literatura es erótica, Moby Dick es erótico, Don Quijote es erótico, sin necesidad de connotaciones sexuales. Que luego hay un género al que podemos llamar literatura erótica y donde entonces sí se sobreentiende que en ese género el foco va a estar puesto sobre la sexualidad, llegado el caso de la genitalidad. Estamos de acuerdo. La literatura pornográfica parece redoblar la apuesta a lo que convencionalmente entendemos o entendíamos por literatura erótica, y entonces la literatura pornográfica sería aquella que describe el acto sexual, el ejercicio sexual, en todas sus gamas de posibilidades. Claro, la literatura pornográfica, entiendo, no va a remitirse a describir una posición como la del misionero, porque puede resultar bastante aburrida. Entonces tiene más que ver por ahí con variantes tales como la del sadomasoquismo, el sometimiento, las prácticas más sofisticadas. Ahora me viene a la mente esta novela que fue tan famosa en su momento, Las 50 sombras de Grey. Nunca la leí. Cuéntenme ustedes si la leyeron, pero se pretendía pornográfica, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que hay estudios serios sobre el tema. Acá tengo un apunte de un académico, Dominique Manguenot, un título de un libro, La literatura pornográfica. Dominique Manguenot, nacido en 1950, en realidad es un lingüista francés, más que teórico crítico literario, pero que se ha enfocado en el análisis del discurso. Y entonces, bueno, ha producido material como este, y donde el hombre se hace las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros ahora en este video. Advierte que, por lo menos hasta donde él publica este libro, la primera edición en francés ha sido de 2007. Bueno, por lo menos hasta el 2007 advierte el autor que se suele usar el adjetivo pornográfico de manera peyorativa, ¿no es cierto? Vamos, que lo pornográfico es un aspecto de la cultura que no termina de ser asimilado, valorado. Por ejemplo, como lo que podría ser una forma del arte,
que vamos que los pornógrafos, los productores de pornografía, procuran ser reconocidos como verdaderos artistas, ¿no? Yo no estoy muy interesado en la pornografía, pero me contaron. Dice igualmente, cito textual, dice Manguenó, la pornografía sirve sistemáticamente como descalificación. Se pregunta Manguenó, ¿las nociones de literatura y de pornografía son compatibles? A mí me parece que no, pero también depende del caso, depende del receptor, ¿no es cierto que esto sea así o no? Advierte también que es en Europa en donde el erotismo se convirtió en un género literario determinado. Claro, en otras culturas, estoy seguro de esto, que en Oriente, el Medio Oriente, en la India, literatura y erotismo iban de la mano. Ya pensar en términos de una categoría, un género como la literatura erótica, es pensar que lo que no entra en esa etiqueta entonces no es erótico. Yo insisto que para mí no solamente la literatura en sí misma, el arte, sea cual fuere el tema y el procedimiento que involucren, a mí me resultan eróticos, no sé a otras personas. Manguenó nos cuenta que en términos históricos, el término pornógrafo aparece por primera vez en un libro de un tal Restif de la Bretonne, un francés, que llevaba por título El pornógrafo o la prostitución reformada. Este libro es de 1769 y el libro trataba sobre el control de la prostitución por parte del Estado. Era un ensayo, ¿no es cierto? Ni siquiera tenía corte ficticio este libro. Parece ser que en este libro aparecen ilustraciones ejemplares de lo que sería la prostitución, una prostituta, la figura de la prostituta, pero casi con la pretensión de un tratamiento científico del tema, ¿no es cierto? Estaba nada más que ejemplificando. Que luego apareciera un público, gente que acudiera a ese libro para alimentar su propio morbo viendo imágenes de otro modo prohibidas. Bueno, pero es lo mismo que una persona que acuda a un libro de anatomía que vamos, cuando yo era chico, adolescente, en plena dictadura militar, que uno no tenía mayor acceso a imágenes pornográficas, a la visualización del cuerpo desnudo de una mujer. Y bueno, por ahí los pibitos íbamos en esa época, buscábamos un libro de anatomía donde incluso apareciera ilustrado por un dibujo el cuerpo desnudo de una mujer. Y tal vez ese fuera el primer contacto visual que tuviéramos con ese cuerpo desnudo, ¿verdad? Y no lo hacíamos para enterarnos científicamente de cómo era la anatomía femenina. No, estábamos buscando claramente excitarnos, ¿no? O por lo menos saciar la curiosidad. Bueno, entonces vemos que en primer lugar lo pornográfico desde su propio origen se asocia más con la imagen que con lo escrito. Al principio la fotografía, o primero el dibujo, luego la fotografía, más tarde el audiovisual, el video, la película. Y que en definitiva lo pornográfico, como producto, lo que está buscando y lo que está prometiendo al público potencial es excitarlo sexualmente. ¿Qué busca la persona que consume pornografía? Y advierto una vez más que acá no estamos haciendo juicio de valor acerca de las actitudes humanas. Tratemos de mantener lo más posible el interés científico de la cuestión. ¿Pero qué busca entonces esta persona? Lo mismo que el medio, el soporte le promete, que es excitación sexual rápida y efectiva, ¿no es cierto? En comparación, los que consumimos literatura y arte en general, ¿qué estamos buscando? ¿Erotizarnos? Bueno, podrá decirlo esto mucho más seriamente, agudamente, tal vez un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, que analice hasta las últimas consecuencias este fenómeno, pero a mí me parece que no, que el erotismo, que la erotización, a partir o a través del arte o de la vida misma, porque uno puede erotizarse viendo un paisaje, me parece que es algo en alguna medida impremeditado, o que de otro modo, a mayor, más baja intensidad,
Tal vez vivamos erotizados, ¿no? Porque amamos la vida, porque nos maravilla la vida, estamos abiertos a ser maravillados por la vida, por el arte. Pero vamos que, no sé, no me imagino a nadie pudiendo vivir permanentemente excitado sexualmente, ¿no? Vamos que hay muchas cosas para hacer en el poco tiempo que tenemos por vivir. Advierte también Manguenot, dice, los textos pornográficos, es decir, la dinámica de lo pornográfico llevado a la escritura, surgen sin embargo de la paraliteratura, entendiendo por ello una producción serial que se orienta a producir de antemano un determinado efecto sobre el lector. Claro, ¿qué busca entonces si es que existe la literatura pornográfica? Que al leer nos excitemos y no sé cómo resolver salimos corriendo al baño a masturbarnos o vamos a buscar a nuestra pareja que estaba tirada en la cama en ese momento, qué sé yo, por ahí tejiendo el crochet. Agrega, se considera que un texto pornográfico tiene como objetivo hacer nacer en el lector el deseo de gozar, instarlo en un estado de tensión y de carencia del que le será preciso liberarse mediante un recurso extraliterario. Ese objetivo de excitación sexual implica así una cierta actitud del lector, como lo destaca asimismo esta definición que pretende ser consensual. Un tal Bertrand y en colaboración con Baron Carver, en Introducción a la pornografía dijeron, la pornografía representa o evoca claramente un aspecto de la naturaleza o de la actividad sexual de uno o de varios seres humanos, y su efecto principal, a veces el único, consiste en estimular la libido del usuario, sea cual fuere la intención del creador. Lo que pasa me parece a mí que esto depende demasiado de la naturaleza del receptor. No voy a entrar en el campo de lo privado y de lo íntimo para explicarle qué es lo que a mí puede llegar a excitarme y qué no, pero por de pronto nunca me ha ocurrido de estar leyendo y que lo que leyera me provocara excitación sexual. Sí, erotizarme, pero eso es otra cuestión. Solemos confundir, me parece a mí, tomar como sinónimo erotizarse que excitarse. No es lo mismo erotizarse que excitarse. Que en el erotismo uno puede llegar a ponerse sexualmente a punto caramelo para que se produzcan ciertas situaciones. Sí, sí, no digo que no. Pero entonces lo excitante, lo pornográficamente excitante sería lo que supera ese estadio de punto caramelo, ¿no? O sea, te hace correr hacia algún lado, a realizar algún tipo de actividad de desagote. Inclusive, me pregunto, para un consumidor de pornografía, ¿es lo mismo leer pornografía que ver pornografía? Me parece que la imagen es mucho más efectiva, ¿no es cierto? Si nos vamos a excitar y tal vez nos excite más rápidamente una visualización de una escena sexual antes que una lectura de una descripción por detallada que sea. Insisto que en lo particular no es algo que a mí me llame particularmente la atención. Sí, uno puede decir, ¿y qué te pasa cuando estás viendo una película y de golpe aparece una escena otra vez erótica, entre comillas, que a veces rozan lo pornográfico en el cine más actual, ¿no es cierto? No sé, o yo veo películas que por su trama no tienen mayor porcentaje de escenas de ese tipo, o cuando aparecen muchas veces lo que me ocurre, me parece es que me pongo en automático a esperar que pase la escena porque en realidad lo que me interesa de la película es otra cosa. Y ahí empezás a ver los costurones de producción de una película, donde ves que tantas veces, la mayoría de los casos, la escena erótica al interior de una película no hace realmente al caso. La ponen ahí por cuestiones de producción, ¿no es cierto? Por cuestiones de morbo, por cuestiones de que sin esas escenas probablemente la película tendría bastante menos audiencia, público. No porque sea un caso aislado, sino porque es un poco la mecánica del mercado ya a estas alturas. Entrando entonces así en la misma lógica de que si los actores no son jóvenes y bonitos y blancos, al margen de que exista un cine de orientales o de negros, y
a pesar de que ahora parece que hay nuevas políticas de mercado donde lo inclusivo tiene que estar presente, y todo eso de seguir desmenuzando, este video se va a volver eterno. Estoy tratando de ver cuánto tiempo venimos y ya bastante. Acá encuentro que Manguenó se juega a decir que ciertas novelas de Sade, del Marqués de Sade, o el Sexus de Henry Miller, son textos que contienen secuencias pornográficas, pero que, hablando con propiedad, no son obras pornográficas. A partir de entonces, comprender la obra de Sade es necesariamente tratar de pensar el vínculo entre las secuencias pornográficas y el resto de la obra en la que figuran. Puede ser. Yo no he leído a Henry Miller, menos que menos a Sade. A mí lo que me pasa con Sade es que me parece que ahí no encuentro literatura. No hay una posibilidad de análisis literario. ¿Qué hacer en la obra de Sade? Me parece que Sade es hoy por hoy en algún grado de interés histórico, antropológico. Bueno, está ahí Sade, ha sobrevivido las épocas y no vamos a enterrarlo. Quien quiera leerlo, ahí está, y puede aportar a un contexto de época, a un interés muy particular. La noción de intención pornográfica puede, sin embargo, mostrarse equívoca. No se puede considerar como pornográfico cualquier texto que provoque una excitación sexual en tal o cual lector. No, claro, o sea, insisto, todo esto depende mucho de quien lo recibe. O sea, vos sos dueño y señor o dueña y señora de excitarte con lo que quieras. Entonces tal vez leas el Quijote y no solamente te erotice, o no te erotice, pero sí te excita, qué sé yo, porque entramos en un terreno muy de lo privado, de lo íntimo, y cada uno hace de su culto un mito, o le suceden cosas que son, otra vez, muy personales, muy íntimas, en relación con otras cosas que a mí me pueden ser indiferentes. Al margen, a mí lo que me suena pueril es la pretensión de concebir una literatura pornográfica que dé por hecho de que sí o sí, si vos la lees, te vas a excitar. Como diciendo, bueno, si vos lees recetas de cocinas, te va a dar hambre por definición. Desde ese punto de vista, y entonces acá sí coincido con Manguenau, que dice, dentro de esta perspectiva, la literatura pornográfica se debe considerar más bien como un tipo de discurso. Sí, claro. Entonces, claro que encontramos discursos pornográficos, no necesariamente al interior de una novela que de tapa a contratapa se pueda categorizar como un género. Ya para cerrar este video, me acordé de pronto de un párrafo, creo que está en el capítulo 68 de Rayuela, que inventa Julio Cortázar. En realidad lo que hace es describir una escena que nos suena a descripción erótica o sexual o hasta pornográfica, pero con palabras inventadas. En realidad no está diciendo nada, pero la sonoridad de las palabras nos remiten a algo. A ver si hagamos la prueba, a ver si a ustedes les ocurre lo mismo. Dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo. No está diciendo nada, o sea, las palabras no significan nada, pero la sonoridad de esas palabras puede que nos remitan a la descripción de un acto sexual amoroso. Espero no haberlos excitado al punto de haber tenido que salir corriendo y no podido terminar de ver este video. Bueno, déjenme en comentarios qué opinan acerca de este tema tan tremebundo, desde algún punto de vista no necesariamente moral. Por lo demás, espero cuando menos haberlos divertido por un momento. Me despido ya de ustedes, como siempre, pidiéndoles que se suscriban, que lo compartan, que lo comenten, que le pongan likes o dislikes, que le cuenten de la existencia de este canal a parientes, novias, novios, amantes y vecinos. Nos vemos en el próximo video.
y espero que estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.